Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Hace unos años, cuando todavía vivía en el pequeño pueblo de San Ignacio, en el corazón de Guatemala, escuché por primera vez sobre la seductora de la noche. Era un rumor que corría entre las calles empedradas y las casas de adobe, un susurro cargado de miedo y curiosidad. Nadie sabía exactamente quién era, ni de dónde había venido, pero todos sabían que ella había cambiado para siempre la vida de nuestro pueblo, y no para bien. San Ignacio no es un lugar que atraiga a muchos visitantes. Rodeado de montañas y densos bosques, la vida aquí es tranquila, y para muchos aburrida. La gente se conoce, se saluda con respeto, y las historias pasan de boca en boca, alimentadas por el calor del fogón o las largas tardes sin nada que hacer. Pero esa tranquilidad se quebró la noche en que apareció ella. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Yo tenía 23 años y trabajaba ayudando en la panadería de mi tío. Un hombre honesto y trabajador. Era un día caluroso, y como siempre el pueblo parecía entregarse al silencio de la noche. De repente comenzaron a llegar rumores. Decían que una mujer nueva había llegado a vivir en la vieja casa al final de la calle del mercado. Una casa que llevaba años vacía y cubierta por la maleza. Esa mujer, decían, era hermosa. Una belleza extraña, casi irreal, que nadie podía olvidar. Se la describía como una mujer de cabello negro como la noche, ojos que brillaban con una luz que parecía hipnotizar, y una sonrisa que podía hacer que cualquier hombre perdiera la razón. Algunos afirmaban haberla visto caminar por las calles con vestidos rojos que llamaban la atención, y un perfume embriagador que quedaba flotando en el aire mucho después de que ella se hubiera ido. Al principio, todos pensamos que solo era una mujer más, buscando un nuevo comienzo, pero con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar. Los hombres del pueblo, especialmente los más jóvenes y solteros, comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos dejaban sus trabajos, otros se volvían agresivos, y varios simplemente desaparecían sin dejar rastro. Las mujeres, por su parte, empezaron a murmurar en secreto, con miedo y sospecha, pero nadie quería hablar abiertamente. Una noche, decidí que tenía que saber más. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me empujó a salir de casa y caminar hacia esa casa abandonada donde, según decían, ella vivía. Mientras me acercaba, un viento frío soplaba entre los árboles y el silencio era casi insoportable. La casa estaba envuelta en sombras, con las ventanas cerradas y unas cortinas rojas que apenas se movían con la brisa. De repente vi una figura que se movía dentro, apenas visible entre la oscuridad. No pude distinguir mucho, pero sentí como si sus ojos me observaran fijamente. Quise retroceder, pero algo me hizo quedarme. Fue entonces cuando escuché una voz suave, casi un susurro, que me llamó por mi nombre. El corazón me latía tan rápido que sentí que me iba a salir del pecho. La voz decía: «No tengas miedo, vengo a ayudarte». Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Una mezcla de terror y fascinación que no podía explicar. A partir de esa noche, las cosas en San Ignacio nunca fueron iguales. La mujer comenzó a salir por las noches, visitando a quienes ella elegía. Algunos la llamaban la seductora de la noche, otros simplemente la bruja. Nadie sabía qué buscaba, pero todos sentían que ella tenía un poder oscuro, capaz de cambiar destinos y romper familias. Mi mejor amigo Carlos fue uno de los primeros en caer bajo su hechizo. Era un joven alegre, responsable, con sueños de salir de San Ignacio y estudiar en la ciudad, pero después de conocerla, empezó a perderse. Ya no respondía a mis llamadas, no aparecía en la panadería, y cuando lo veía, sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuviera en otro mundo. Una noche, desapareció sin dejar rastro, y nadie supo más de él. Las desapariciones siguieron, y con ellas, historias aterradoras comenzaron a surgir. Se decía que la mujer podía controlar las mentes, hacer que los hombres se volvieran locos de deseo,
Y luego, cuando ya no le servían, simplemente los borraba de la realidad. Las familias se rompían, los matrimonios se deshacían, y el miedo se apoderaba de todos. Lo más inquietante era que nadie podía hablar con ella sin sentirse atrapado. Recuerdo que una vez, mi hermana pequeña, Lucía, desapareció durante casi una hora. Cuando volvió, no decía nada, pero sus ojos reflejaban un vacío profundo. Días después, confesó que la mujer la había llamado a su casa, le había mostrado cosas que nadie debería ver, y le había ofrecido un poder que Lucía no podía entender. Desde entonces mi hermana cambió. Se volvió fría, distante, como si algo oscuro hubiera entrado en su alma. Intentamos hablar con el cura del pueblo, don Ernesto, un hombre respetado que había vivido toda su vida en San Ignacio. Nos dijo que esa mujer era una bruja antigua, llegada de tierras lejanas, que usaba la magia negra para atraer a los incautos y alimentar su poder con el sufrimiento de otros. Nos advirtió que no debíamos buscarla, que ella era demasiado fuerte para enfrentarse sin ayuda, pero la desesperación nos consumía. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo el pueblo se desmoronaba. Así que decidí buscar respuestas por mi cuenta. Empecé a investigar en la biblioteca del pueblo, en libros antiguos que hablaban de brujería y rituales oscuros, tratando de entender qué clase de maldición habíamos desatado. Encontré relatos que hablaban de mujeres como ella, hechiceras que llegaban en noches sin luna, que usaban su belleza y su poder para dominar a pueblos enteros, y que solo podían ser detenidas con rituales que requerían valentía, fe y sacrificio. Pero esos rituales no eran fáciles ni seguros. Cualquiera que los intentara podía perder su alma o morir en el intento. Una noche, cuando menos lo esperaba, la mujer se apareció frente a mí. No sentí miedo, sino una atracción inexplicable. Me habló con una voz dulce y prometió mostrarme secretos que cambiarían mi vida para siempre. Me ofreció poder, conocimiento y un lugar a su lado, pero yo sabía que aceptar significaba perder todo lo que amaba. Esa noche fue el punto de quiebre. Me di cuenta de que la seductora de la noche no solo era una amenaza para los hombres, sino para todo el pueblo, y que si no hacíamos algo pronto, San Ignacio desaparecería bajo su sombra para siempre. Los días siguientes a aquel encuentro fueron una pesadilla. No podía dormir, no podía concentrarme, y lo peor de todo, empecé a soñar con ella. Sueños vívidos, húmedos, intensos, donde su piel parecía fuego y sus ojos un abismo. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar y la sensación de que ella me había tocado, realmente tocado. Cada noche su presencia se hacía más fuerte, como si me marcara desde la distancia. Yo sabía que estaba jugando conmigo, estaba probando mi voluntad, debilitándome desde adentro. Intenté hablar con mis padres, pero ellos apenas me escuchaban. Mi madre rezaba más de lo normal, y mi padre se encerraba en su cuarto por las noches. Descubrí que él también había tenido un encuentro con ella, aunque nunca me lo dijo directamente. Solo supe porque lo escuché murmurar su nombre mientras dormía. Esa noche lo vi caminar sonámbulo hacia el camino de la vieja casa, hasta que me animé a seguirlo. Lo encontré arrodillado frente al portón, llorando y repitiendo una frase que me heló la sangre. Ella me hizo sentir vivo otra vez. En ese momento supe que no era el único. Muchos hombres del pueblo habían sido marcados por ella. Algunos hablaban solos. Otros habían comenzado a tener comportamientos erráticos. Hubo un caso que conmocionó al pueblo. Don Héctor, el dueño de la ferretería, un hombre serio, casado desde hacía 30 años, fue encontrado completamente desnudo en el centro del parque, con símbolos extraños dibujados en el pecho con lo que parecía sangre de animal. Murió al día siguiente. El doctor del pueblo no pudo explicar qué lo mató. Simplemente su corazón se detuvo. Fue entonces que decidí buscar a Rosa Calderón, una anciana que vivía en la periferia del pueblo, entre cafetales y árboles torcidos. La mayoría la evitaba porque decían que sabía más de lo que debía. Yo sabía que, si alguien tenía respuestas,
Era ella. Cuando llegué a su casa, me recibió con una mirada penetrante, como si ya supiera a qué venía. Ella ha tocado tu alma, muchacho. Está dentro de ti, pero no es tarde aún, si estás dispuesto a pagar el precio. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Le conté todo lo que había pasado, y Rosa me escuchó sin interrumpir. Luego me llevó a una habitación llena de frascos con huesos, velas negras, plantas secas y símbolos que no comprendí. Ella no es una mujer común, es un ente antiguo, un espíritu encarnado que se alimenta del deseo y la desesperación. Ha vivido por siglos, saltando de pueblo en pueblo, seduciendo, destruyendo y moviéndose cuando ya no queda nada más que cenizas. Me explicó que ese tipo de entidad no se puede matar como a una persona. Hay que sellarla, atraparla en su propio reflejo. Y eso solo puede hacerse cuando baja la guardia, cuando cree que ha ganado. Rosa me dio una vela cubierta con inscripciones y un pequeño espejo ennegrecido. Esta es tu única arma, pero escúchame bien. No mires directamente a sus ojos cuando uses esto. Su mirada puede romperte por dentro. Y recuerda, ella siempre va a ofrecerte lo que más deseas. Esa noche, volví a casa con la vela envuelta en una tela negra y el espejo oculto en mi mochila. No podía dejar de temblar. Mi hermana Lucía me esperaba sentada en las gradas. Tenía una expresión distinta, como si ya no fuera del todo ella. Me dijo sin mirarme: ella vendrá por ti esta noche, está ansiosa. Intenté hablarle, abrazarla, pero su cuerpo estaba helado, como si la vida se le estuviera escapando. A las 3 de la madrugada, la puerta principal se abrió sola. Lo juro, no hubo viento, no hubo movimiento. Solo se abrió lentamente, con ese crujido largo y espeluznante. Afuera, una figura se recortaba contra la oscuridad. Era ella, más hermosa que nunca. Su piel brillaba con un resplandor blanquecino, como si reflejara la luna. Vestía de rojo como siempre, y caminaba descalza, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. ¿Por qué peleas contra mí?, me preguntó, mientras avanzaba sin detenerse. Yo solo quiero darte lo que mereces: amor, poder, libertad. Yo puedo hacerte olvidar todo el dolor. Sus palabras me acariciaban la mente, haciéndome dudar, deseando rendirme, solo para poder abrazarla. Pero algo dentro de mí gritaba que no debía hacerlo. Encendí la vela mientras murmuraba la oración que Rosa me había enseñado. La llama parpadeó, roja y alta, como si supiera a quién se enfrentaba. Ella se detuvo. Su sonrisa cambió. Sus ojos, que antes brillaban con deseo, ahora se llenaron de odio. ¿Crees que puedes detenerme con eso? Soy más vieja que este pueblo, más vieja que tu sangre, gritó con una voz que hizo vibrar las paredes. Saqué el espejo y lo apunté hacia ella. Al principio no pasó nada, pero cuando la vela ardió con más intensidad, su reflejo comenzó a distorsionarse. Su rostro cambió. Ya no era la mujer hermosa, era una criatura retorcida, de ojos huecos y dientes afilados, con piel arrugada como la de un cadáver descompuesto. Gritó con fuerza, un alarido que me hizo sangrar los oídos, pero no bajé el espejo. No debía dejar de mirarla a través de él. De pronto, todo se oscureció. Perdí la conciencia. Desperté en la casa de Rosa, con la vela ya consumida y el espejo roto a un lado. Ella me dijo que había logrado debilitarla, que su poder había sido contenido, por ahora, pero que no estaba muerta, solo dormía. Que mientras exista deseo, sufrimiento y almas dispuestas a entregarse, ella volverá. Regresé a casa y encontré a Lucía durmiendo. Parecía tranquila por primera vez en semanas. Mi madre lloraba en silencio, como si hubiera recuperado parte de sí misma. Y mi padre, él nunca volvió a hablar del tema, pero yo sé la verdad. La seductora de la noche no murió, solo espera. Pasaron varias semanas después de aquel encuentro.
El pueblo parecía calmarse lentamente, como si una niebla espesa se hubiese retirado. Los hombres volvían a sus oficios, algunos todavía con los ojos apagados, otros como si no recordaran nada. Las mujeres dejaron de murmurar entre dientes, y la vieja casa al final de la calle del mercado quedó nuevamente vacía, su fachada cubierta por ramas secas, como si el mismo bosque quisiera esconderla del mundo. Pero en mi interior, algo no estaba bien. Tenía sueños extraños. Ya no eran como los anteriores, llenos de deseo. Eran sueños de voces, de símbolos, de un bosque negro donde ella me esperaba sentada sobre una roca, desnuda y con la piel marcada por cicatrices antiguas. En cada sueño, me hablaba en lenguas que no conocía pero que entendía. Me ofrecía sabiduría, me susurraba nombres que no existían en esta tierra. Cuando despertaba tenía palabras en la mente que no podía borrar, palabras oscuras, como si fueran llaves para abrir puertas que nunca debieron existir. Fui a ver a Rosa una última vez. Al llegar la encontré encorvada, más vieja que nunca, como si su alma también hubiera peleado contra algo invisible desde aquella noche. Me miró con tristeza. Ella dejó una parte de sí en ti. Te marcó. Te ve como un puente, un enlace entre su mundo y el nuestro. La sellaste, sí, pero no la alejaste. Y si no se rompe el vínculo, volverá a través de ti. Quise gritarle que no, que era mentira, pero en el fondo lo sabía. Había momentos del día en los que perdía tiempo, minutos completos donde no recordaba qué había hecho. A veces despertaba en el bosque, descalzo, con tierra bajo las uñas y hojas enredadas en el cabello. En una ocasión, encontré en el patio de mi casa un círculo de cenizas, con plumas negras y clavos oxidados en el centro. Nadie sabía cómo había llegado ahí, pero yo sí lo sabía. Lo había hecho yo, aunque no recordaba cuándo. Intenté aislarme. Cerré la panadería. Dejé de hablar con mis amigos. Evitaba mirar a mi hermana, porque sentía que ella aún podía ver algo detrás de mis ojos. Una noche, encontré un diario que no recordaba haber escrito. Estaba bajo mi cama, envuelto en tela sucia. Las páginas estaban llenas de símbolos, de rituales, de nombres antiguos. La caligrafía era mía, pero no recordaba haberlo escrito. Las últimas páginas hablaban de sacrificios, de portales, de resurrección, y un nombre se repetía una y otra vez: Ixelna. Busqué ese nombre en todos los libros que tenía Rosa. Al final, ella me confesó que era uno de los nombres más antiguos que se le atribuían a una de las 3 brujas fundadoras, entidades demoníacas, que no eran humanas pero usaban cuerpos humanos para caminar entre nosotros. Ixelna era la más seductora de las 3. Siempre encarnada en mujeres de belleza sobrenatural, sembraba caos y alimentaba su alma con el deseo ajeno. Según los escritos antiguos, solo podía manifestarse por completo si encontraba un vínculo puro, alguien que hubiera sobrevivido a su primer contacto. Lo entendí todo. No había sido una victoria, solo había sido la primera fase de su plan. Yo no la había sellado, la había liberado en mí. Fue entonces cuando el pueblo comenzó a cambiar otra vez. Primero fueron los animales, perros que aullaban toda la noche mirando un punto invisible, gallinas muertas sin sangre, gatos encontrados colgados en árboles, con las patas arrancadas. Luego fueron los niños, pesadillas compartidas, dibujos con símbolos, gritos durante la noche. Un niño dibujó mi rostro con ojos negros y una lengua de serpiente. Cuando su madre le preguntó quién era, respondió: es el que la trajo de vuelta. Me convertí en un paria. Nadie me hablaba. Todos me miraban con recelo. Algunos me acusaban en voz baja. Una mujer escupió al suelo al verme pasar. Rosa intentó defenderme, pero su casa fue quemada una noche mientras dormía. La salvaron los vecinos, pero ella quedó con quemaduras en los brazos. Me dijo que no volviera a verla más, que había intentado ayudarme, pero ya no podía hacer nada. Me encerré. Días enteros en la oscuridad de mi cuarto.
escribiendo en idiomas que no conocía. Escuchaba susurros en los rincones, sombras que se movían por las paredes. Y cada noche soñaba con ella, con Ixelna, desnuda, sangrando, rodeada de hombres arrodillados que le besaban los pies. Y yo era uno de ellos, hasta que sucedió lo inevitable. Una noche sin luna, el cielo se cubrió de nubes tan negras que no se veía a 1 metro de distancia. El viento dejó de soplar, los perros dejaron de ladrar, y el pueblo se sumió en un silencio que no parecía natural. Fue entonces cuando ella volvió, pero no volvió caminando. Volvió dentro de mí. Lo sentí, en mi piel, en mis venas, en mis pensamientos. Perdí el control de mi cuerpo. Me vi frente al espejo y no me reconocí. Mis ojos eran oscuros, sin brillo, y mi sonrisa no era mía. Caminé por las calles en silencio, hasta la vieja casa. Ella ya no estaba vacía. Ahora había velas negras encendidas, y el aire olía a carne quemada. Entré sin abrir la puerta. Me recibieron 6 mujeres, todas del pueblo, todas con los ojos perdidos, entregadas. No dijeron nada, se arrodillaron frente a mí. Yo era el recipiente. El ritual comenzó. No puedo contar todo lo que vi esa noche. Hay cosas que el cerebro humano no debería recordar, figuras que no se mueven, pero cambian de forma, lenguas que se arrastran sobre la piel, risas que suenan como huesos quebrándose, sangre, mucha sangre, mucha sangre. Desperté en el cementerio del pueblo, cubierto de barro y con símbolos grabados en el pecho. Las noticias hablaban de una tragedia inexplicable, 5 personas desaparecidas, un pozo encontrado lleno de animales muertos, y la capilla del pueblo profanada con símbolos en latín arcaico. Nadie me culpó oficialmente, pero todos lo sabían. Sabían que yo era parte de eso. Que tuve que huir. Me fui de San Ignacio con lo puesto. Me escondí durante meses, cruzando pueblos, evitando contacto. Cambié mi nombre, me hice pasar por otros, pero nunca me fui realmente. Ella sigue en mí, no todos los días, a veces semanas enteras sin sentirla, pero otras noches regreso al bosque, sin querer, y ahora tú escuchas esta historia. Tal vez solo por curiosidad, tal vez por morbo. Pero si algo de esto te parece demasiado familiar, si has soñado con una mujer vestida de rojo, si has sentido que alguien te llama desde la oscuridad, entonces ya es tarde, porque ella ya te ha elegido.